Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y en esta ocasión nos toca hablar de percolación, problemas de percolaciones. Y antes de eso tendremos que hablar un poco de la parte teórica de lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, las últimas clases, perdón. Todo este rollo de cómo generamos gráficas y demás. Hablamos muy poquito de eso, pero hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Eh, ok, entonces vamos a hablar un poco de eso, de algunas generalidades, y luego vamos hacia problemas de percolación ya en general, ¿no? Vimos algunas aplicaciones ya de esta idea de la remoción aleatoria o no, ¿no? Pero la remoción de aristas como dinámica, ¿no? Y pues hace falta hablar un poco de la teoría de esto, ¿no? De percolación. Ok, entonces vamos a hablar un poco de teoría y a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Vámonos a platicar de eso, ¿no? Entonces nos quedan poquitas clases ya de redes y seguramente que en un par de días estaremos ya hablando de modelación basada en la gente. Mm, bueno, entonces eh, vámonos hacia allá, vámonos un rato a la pizarra eléctrica. Ok, ya estamos acá. Eh, ok, ahora sí. Entonces, eh, déjenme cambiarme de posición para que haya un poco menos de problemas de espacio, ¿no? Entonces, primero quisiera hablar de la forma en la que estuvimos construyendo redes, ¿no? Entonces, eh, construcción de redes aleatorias, ¿no? o, o algoritmos para la construcción de redes aleatorias. Y esto va a partir de una cosa que se le llama el modelo que es algo que utilizamos, ¿no? El modelo de configuración. O gráficas NP, eh, no N mayúscula, P mayúscula, ¿no? Sino, ahorita revisamos, ¿no? Entonces, generalmente los algoritmos que vimos de NetworkX, eh, vimos que tenían una peculiaridad, eh, ¿no? Que era cuántos parámetros te agarras para construir el modelo, ¿no? Entonces había, si se acuerdan, esencialmente dos, bueno, hay otra, al menos otra forma, pero las que estuvimos usando tenían al menos dos formas, ¿no? Una era eh, la gráfica que era NM, que era cuántas nodos y M aristas, ¿no? Y la otra era eh, la gráfica este, NP, ¿no? Que eran N nodos
con probabilidad P de conexión, ¿no? Entonces, esas eran como, son esencialmente dos cosas que podemos hacer. Eh, y digamos, uno podemos verlo como, de alguna forma, un proceso límite del otro, ¿no? Eh, pero bueno, y de uno podemos sacar el otro, ¿no? Es decir, podemos saber cuántas aristas hay partiendo de la probabilidad de conexión y podemos calcular la probabilidad de conexión a partir de el número de aristas que logramos construir, ¿no? Es decir, con esto, ¿no? Eh, Hay otra forma que es, pues yo doy una distribución de nodos, ¿no? Una distribución de probabilidad, y esa distribución de probabilidad lo que representa son los grados de los nodos, ¿no? Una distribución de grados. Eh, entonces, muchas veces eh, lo que se utiliza es una Poisson, y hay que ser bien cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Se utiliza la Poisson pensando en que el grado de un nodo no depende de los grados de sus vecinos, ¿no? Es decir, que el evento de que un nodo tenga grado K es independiente para todos los nodos. Pero eso no es cierto. Y justamente las redes sociales dan cuenta de eso, ¿no? Es decir, las redes sociales suelen ser transitivas y en ese sentido suelen tener alto coeficiente de clustering. Eh, entonces, cuidado con la Poisson porque pueden estar diciendo que eventos que no son independientes lo son, ¿no? Entonces, pero en muchos artículos, sobre todo en artículos de epidemiología, suele verse esas distribuciones de Poisson como mecanismo para formar la red, pero las redes epidemiológicas no siguen una distribución de Poisson, ¿no? Ese es un mito. Y es un mito reforzado porque es más sencillo el tratamiento matemático que se hace de esas redes. Pero eso no es justificación para decir que el evento de tener un contacto efectivo con algún patógeno es independiente. Eso es lo que se está diciendo cuando se dice que la red de contagios es sigue una distribución de Poisson para los grados, ¿no? Entonces, no. Eh, Otra cosa que se puede hacer es, se da directamente, ¿no? Se dice, pues hay una sucesión de grados, ¿no? Y aquí sí, estas dos, pues podemos relacionarlas como casos límites, ¿no? Entonces, si tenemos un montón de nodos y tenemos la sucesión de grados, podemos calcular la distribución de los grados, ¿no? Y calcular ahí la esperanza, etcétera, ¿no? Eh, Aquí típicamente las redes de libres de escala son redes que siguen una distribución de leyes de potencia, ¿no? Y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, si se sigue la Poisson, pues como que no hay mucho que hacer, la distribución se va a ver bastante uniforme y demás, pero si tenemos una sucesión de grados y decimos, bueno, podemos no conocer exactamente la sucesión de grados, pero damos una distribución, no lo sé, una gama
para los grados, entonces, o una beta generalizada de dos parámetros, entonces podemos medio adivinar cierta sucesión de grados, ¿no? Eh, entonces, a esta parte de aquí se le llama el modelo de configuración. ¿No? A dar una distribución de grados a partir de una sucesión que estamos suponiendo que anda por ahí, ¿no? Entonces, eh, aquí necesitamos hablar de un concepto que es el grado de exceso o el exceso de grado. Eh, excess degree le llama, ¿no? Entonces, la idea es que si tenemos, o bueno, vamos a llamarle a la distribución de grados PK, ¿no? Y esta PK significa que hay una probabilidad, si elegimos aleatoriamente un nodo, hay una probabilidad P de obtener, de que tenga grado K. No, perdón, PK. Ajá. ¿No? Es decir, que hay una proporción de PK nodos que tienen grado K, ¿no? Eh, ok. Ahora, supongamos que elegimos un nodo al azar y seguimos este, aleatoriamente o no, ¿no? Alguna arista. La pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que este otro, el nodo extremo, el otro extremo de esa arista tenga grado K? ¿No? Este, y uno podría pensar, bueno, si la probabilidad de encontrar un nodo de grado K es PK, no puede ser PK, ¿no? Porque si ya estamos en un nodo de grado K, eh, no necesariamente vamos a tener la misma probabilidad. A eso me refiero, ¿no? No es equiprobable, no es independiente, ¿no? De entrada, como ya estamos, ya atravesamos una arista que incide en ese nodo nuevo, pues no va a tener grado C. Eh, entonces, vamos a ver. Eh, ¿Cuántos posibles eh, otros nodos hay? ¿No? Eh, o cómo podemos expresar algo en términos de los grados y las aristas?
Pues acuérdense que tenemos eh, m aristas, ¿no? Entonces, para m aristas, esto es como contar dos veces la suma de los grados, ¿no? ¿No? Donde kj es el grado del nodo j. Eh, entonces hay m. Ahora, esto significa que 2m es igual a la suma de los grados. Las j, m, ¿no? Y pero ya contamos una de las aristas, ¿no? Entonces, eh, tenemos 2m menos 1 aristas, pero de esas 2m menos 1, eh, pues alguna tiene algún nodo con grado K, ¿no? Entonces, cada de esas aristas, este, o de las aristas del primer nodo, están ya contadas, ¿no? Eh, y en el límite, cuando m es grande, pues entonces, o cuando n es grande, podemos tomar k sobre 2n, ¿no? Entonces, eh, tenemos k sobre 2m posibles aristas que están conectadas al nodo, no al nodo inicial, sino al nodo donde acabamos, ¿no? Al segundo nodo. Y ¿cuántas posibles selecciones de esos nodos tenemos? Pues n por pk, ¿no? Entonces tenemos n por pk por k sobre 2n, ¿no? Pero fíjense que aquí tenemos entonces n sobre 2m por eh, k por pk, ¿no? Aquí estamos contando los, las aristas que salen de los nodos de grado K, y aquí estamos contando que pues esto es como 1 sobre 2m sobre n K, pk, y esto de acá es como el el promedio sobre toda la red, ¿no? Entonces, tenemos n nodos y 12 y m aristas, ¿no? Y eso le sacamos el promedio. Entonces, esto es eh, k pk posibilidades sobre el promedio del grado de toda la red, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar un nodo de grado K a partir de haber salido de otro de grado K es K por PK pesado con el grado, ¿cómo se dice? El grado promedio, ¿no? Ok. Entonces, numerito se le llama el exceso de grado. Eh, Ahora, ¿qué es lo que podemos obtener a partir de esa ecuación?
Eh, Pensemos en el tipo de vecindades que podemos tener en una red. Entonces, y pensemos en, dada una vecindad, ¿no? De un nodo de grado K, ¿cuál es el grado promedio de esa vecindad? ¿No? Es el grado promedio de un vecino, que va a ser, pues tengo la suma sobre K, ¿no? Sobre los posibles grados, K por KPK, ¿no? Que son los, los grados posibles de los vecinos, ¿no? Esto es como eh, el K cuadrado sobre K. Eh, Ahora, en general, este K cuadrada sobre K, ¿cómo es respecto al promedio de la K? ¿No? Esto es como 1 sobre K por K cuadrado menos K promedio cuadrado, ¿no? Y esto es un signo sobre K. Eh, y este signo pues es la diferencia entre estos dos, ¿no? Esta parte de aquí, los que ya llevaron un poco de, a ver, no se alcanza a ver, menos 1 sobre K por la distribución de los, perdón, el promedio de los cuadrados menos el cuadrado del promedio, y esto vamos a llamarle sigma cuadrada K sobre K, y esto no es otra cosa que la varianza del grado, ¿no? Eh, la varianza de la distribución de los grados, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo vamos a lo que queríamos discutir? ¿Cómo, hay que acordarnos de estos numeritos, eh, porque vamos a utilizarlos después en la discusión. El, Acá la pregunta era cómo es que estábamos generando los cómo estamos generando las gráficas, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a llamarle la función generadora de la gráfica a una polinomial que vamos a construir, a partir de, es como una generadora de momentos, ¿no? Es una polinomial que vamos a hacer a partir de la probabilidad de que tenga en grado cero, la probabilidad de que tenga en grado uno, la probabilidad de que tenga en grado 2, la probabilidad de que tenga en grado 3, etcétera, ¿no? Y esto lo podemos hacer como una suma de pk de tal acá. Y podemos tomar el límite de esta cosa, ¿no? De hasta la n, ¿no? Con una n suficientemente grande, de k igual a 0, ¿no? Ahora, eh, podemos tomar el límite de esta cosa, y entonces vamos a tener
pues una generadora de momento. Este, partiendo de esta idea, podemos expresar como polinomiales, ¿no? Como aproximaciones de Taylor, distintas generadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si tomamos la pk como 1 sobre k factorial, este, perdón, y tomamos pk, no es cierto, lo que vamos a tener es en el límite de esta función, pues ves una continua, ¿no? Si le llamamos gz al límite cuando esta suma tiene muchos elementos, ¿no? Cuando n tiende a infinito de esta suma, eh, y derivamos la g, entonces podemos calcular las pk, ¿no? Entonces la pk va a corresponder a 1 sobre k factorial por la derivada de g, la késima derivada de g respecto a zk, ¿no? En z igual a z, ¿no? Para escribirlo como un polinomio de Taylor. Eh, entonces la función generadora nos va a dar información completa sobre la distribución de los grados, y al revés, la distribución de grados nos va a decir justo cómo es la generadora, ¿no? Ok. Eh, entonces, por ejemplo, podríamos tener, eh, si supongo, para la Poisson, ¿no? Vamos a tener que pk, pues es como e a la menos c, c a la k sobre k factorial, ¿no? Y la generadora de la Poisson, pues se va a ver como e a la menos c, la suma, perdón, de e a la menos c, ck sobre k factorial por zk, ¿no? Esa es la Poisson. Eh, una exponencial, esta es la Poisson, una exponencial se va a ver la pk como este c a la a, c por a la k, eh, con a menor que 1, ¿no? Eh, ahora, si le ponemos la condición de que la suma de los pks pues sea 1 para que esté normalizado, entonces tenemos que c sobre 1 menos a es igual a 1, o bien que c es igual a 1 menos a, y por lo tanto la pk pues se ve como esta ecuación, ¿no? 1 menos a por a la k. Y la g la podemos poner en una cajita por acá, es 1 menos a por la suma de a z a la k, ¿no? Y esto no es otra cosa que 1 menos a sobre 1 menos a por z. Eh, un ejemplo que nos vamos a encontrar seguido es el de las leyes de potencia, ¿no? Eh, digamos, tenemos pk va a ser 0
si K es igual a 0 y K a la menos alfa sobre Z de A para K mayor o igual que 1 y esa Z de A es la Z de Riemann, ¿no? A la menos A o A, ¿no? La Z de Riemann desde que K es 1 hasta infinito. Y entonces la generadora no es otra cosa que 1 sobre la Z de Riemann, una, la suma de K a la menos A por Z a la K, ¿no? Es una ley de potencia pura, le llaman. Que podríamos tener una que no ocupe todo el rango y tener una polinomial o una exponencial en un pedazo y luego el resto ya es una ley de potencia, ¿no? O una de dos parámetros. Este, okay. eh, Ahora, vámonos ya hacia problemas de percolación. Y lo que podríamos llamar resiliencia de red o en red, ¿no? Eh, entonces, pues justo es la idea que estuvimos haciendo, ¿no? Partimos de una red, ¿no? Con alguna estructura que podría ser vía alguna función generadora, ¿no? O lo que sea, y lo que vamos a hacer es ir borrando, ¿no? Decimos, pues agárrate aleatoriamente estos dos y ya los borras, ¿no? Y tienes estos dos nodos desconectados. Luego agárrate otro más y otro más. Y en este punto de aquí ya tuviste dos componentes y estos tres nodos sueltos, ¿no? Si te llevas los nodos, que es otra forma de hacerlo, eh, si remueves los nodos junto con tus aristas, te va quedando una red rala y la pregunta es cuándo la vas a desconectar, ¿no? ¿Cuándo te vas a quedar con algo que es desconexo? ¿No? ¿En cuántos pasos? ¿Con qué probabilidad? Entonces aquí vamos a tener un parámetro que se llama probabilidad de ocupación. Y que lo vamos a describir con una letra phi. Este, okay. Entonces, esto tiene que ver con la percolación con remoción uniforme de nodos, ¿no? Entonces, vamos a remover nodos y con los nodos se van a ir las aristas. Eh, entonces, la idea es que en una red se eligen uniformemente una fracción de nodos
para remover, ¿no? Junto con sus aristas. Eh, y que en el problema real, esto de remoción de nodos podría ser únicamente que deje de ser funcional el nodo. Es decir, no la remoción física, sino que, por ejemplo, en el caso de transmisión de información, el nodo deje de, o sea, el nodo se apague, ¿no? Deje de transmitir, que deje de ser funcional para el problema, o en el caso de una epidemia, que el individuo queda aislado y ya no puede transmitir el patógeno, ¿no? Independientemente que esté infectado o no. Entonces, este parámetro de la ocupación, ¿qué es lo que va a indicar? Cuando la phi es 1, significa que todos los nodos este, están ocupados. Y ocupados en este caso va a significar que son funcionales en la red, es decir, no hay aristas removidas, no hay nodos removidos. Los nodos removidos en este contexto son nodos no funcionales en la red. Phi igual a 0 es que todos los nodos han sido removidos. Dejan de funcionar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, la percolación pues se va a ver o trata de estudiar como un poco como lo estuvimos viendo, cuando, ¿no? Cuando la red eh, se desconecta, ¿no? Y se desconecta significa no que deje de ser conexa, sino que tiene más de una componente conexa, ¿no? Entonces, cuando se separa en componentes. Eh, pero en los problemas de percolación se le llaman cúmulos a los componentes de la red percolada, ¿no? Es decir, de la red bajo un proceso de remoción de nodos. Cúmulos o clusters, ¿no? En inglés. Y le llaman componentes a los componentes originales de la red, ¿no? Que pueden no ser completamente conexos. Eh, ok. Entonces, cuando bajo percolación o tras una percolación queda un componente gigante, un componente conexo, se le llama clúster gigante o cúmulo gigante o cúmulo de percolación. Entonces, en el caso de epidemiología, la idea es encontrar, o sea, el óptimo del control es encontrar un cúmulo de percolación, ¿no?
y encontrar los parámetros adecuados para que obtengamos ese cúmulo de percolación. Ok. Este, ahora, cómo se relaciona la probabilidad de ocupación con el grado de los nodos, ¿no? Con las propiedades que ya conocemos de las redes? Este, entonces vamos a llamarle uh, U a la probabilidad eh, promedio de que el nodo no esté conectado al clúster gigante. De que un nodo elegido aleatoriamente o uniformemente, no esté directamente conectado al cúmulo de percolación, ¿no? Si el nodo, si tal nodo tiene, o suponiendo que tiene grado K, entonces la probabilidad para toda la red de no pertenecer al cúmulo de percolación, pues es U a la K, ¿no? U a la K es la probabilidad de no pertenecer al cúmulo de percolación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos los que estaban conectados originalmente con él, pues no van a estar, si él no está conectado al clúster de percolación, pues los demás tampoco, ¿no? Eh, ahora, eh, si tomamos la probabilidad promedio, o bueno, la distribución de las pecas, entonces la probabilidad promedio de no pertenecer al clúster gigante para toda la red, vamos a llamarle E0 de U, y pues va a ser la suma sobre los grados de la distribución por U a la red, ¿no? Entonces, ¿quién es esta G0? G0 de Z, pues no es otra cosa que la PK por Z a la K, ¿no? La generadora. Entonces, la generadora en esa probabilidad U, pues es la probabilidad de no estar en el clúster de percolación y por lo tanto la probabilidad de sí estar en el clúster de percolación pues es 1 menos la generadora en la U, ¿no? La probabilidad de pertenecer al clúster de percolación o al cúmulo, perdón. Ok. Eh, ok. Entonces, de todos los nodos originales en la red,
la fracción que están en el clúster de percolación, en el cúmulo de percolación, este, pues son los que no han sido removidos, ¿no? La fracción de los FIS originales que no fueron removidos. Entonces, ¿quién representa eso? Entonces, si llamemos S a los nodos en el cúmulo de percolación, entonces, ¿cuántos son S? Pues S eran los phi que teníamos por la probabilidad de no haber sido removidos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tendríamos que tener para calcular esa S? Pues cuánto vale U, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de no estar en en el, ¿cómo se llama? En el cúmulo gigante, en el cúmulo de percolación. Ok. Entonces, hay dos formas de no estar conectado al cúmulo gigante. O bien, pues no tiene ningún vecino que esté conectado. O bien, o bueno, haber sido ya removido o estar, pero haber quedado desconectado, ¿no? Entonces, esas son como las posibilidades. Eh, ok. Entonces, la segunda posibilidad, ¿cómo se da? Pues es no estar ocupado. Y esta es la primera, ¿no? Y la segunda, pues es estar ocupado, pero estar desconectado, ¿no? Entonces son como las dos posibilidades que tiene. Eh, Ahora, ¿cuál es el grado de exceso de tal nodo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sus vecinos tengan grado K? ¿O cuántos vecinos de grado K tienen? Pues esto es como K más uno por PK más uno sobre el grado promedio, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo calculamos a partir de esto la U? Pues tenemos que U va a ser la suma sobre la K, pero ¿de quién? Pues va a ser de la QK del grado de exceso por uno menos phi más phi UK. ¿Por qué del grado de exceso? Porque lo que me interesa es que eh, los vecinos que tenía originalmente, necesito saber cuáles son de grado K para saber cuáles están conectados después del proceso de percolación y cuáles no, y a cuántos estoy conectado, ¿no? Entonces por eso necesito calcularlo con esto. Esto es uno menos phi más phi por la suma de QK por UK sobre K, ¿no? Que corre sobre la K, desde K igual a cero hasta lo que sea, ¿no? Entonces, a esta parte de aquí le vamos a llamar G1 de U, ¿no? Que es la distribución del exceso de grado, ¿no? Entonces, la U la podemos calcular si conocemos la distribución del exceso de grado, como uno menos pi más pi por P1 de U.
Este, ok. Y aquí se puede usar una condición de normalización, que básicamente es que la suma de los QK por K es 1. Y a partir de eso se puede calcular la U. Ok, ahora, pues esa no es tan buena aproximación, aunque teóricamente pues deja resuelto el problema, ¿no? Para los matemáticos decimos eso, pues bueno, ya, tiene una solución. Pues computacionalmente no nos deja resuelto el problema, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay una forma de hacerlo gráficamente. Eh, o sea, aproximar eh, con una gráfica de una función, ¿no? Y la idea es que podemos graficar eh, U contra G1 de U, la del exceso de grado, ¿no? Pues esa pues tiene una forma de alguna, alguna polinomial, ¿no? Pero en el 1 es 1, ¿no? Esa ventaja tiene. Entonces, quién sabe cómo va la polinomial acá, pero en el 1 le pega al 1. Ahora, eh, lo que vamos a hacer en lo que sigue es eh, comparar phi con 1 menos phi. Entonces, esto podemos volver a graficar igual en el 1, en el cuadrito de tamaño 1, ¿no? Y uno para acá y uno para acá. Y lo que hacemos es dibujar una región que corresponde a 1 menos phi y esta corresponde a phi, ¿no? Y aquí es donde vive la P, ¿no? Y por acá vamos a pintar una identidad. Y la pregunta es, bueno, si es la identidad pasa por acá, ¿dónde le pega acá? ¿No? Y podemos ir moviendo y podríamos tener cuando la diferencia entre las regiones estas dos eh, es muy pequeña, vamos a dejar de tener este punto tan cerca y va a empezar a ser un único punto tangente, ¿no? Que es muy cercano al 1,1, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Se va a ir variando la probabilidad. Ok. Eh, ahora, ¿qué es lo que nos interesa de esa phi y de esa g? Eh, pues que la phi, es decir, la probabilidad de ocupación va a tener un valor crítico, ¿no? Ese valor crítico es la transición entre tener un componente gigante o la gráfica así como la teníamos y un cúmulo de percolación, ¿no? Y ese, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues es 1 sobre la derivada de G1 en el 1, ¿no? Acuérdense que la G1 también es una polinomial, ¿no? Es la suma de la QK por K, ¿no? Sobre la K, ¿no? De hecho, es el límite cuando n tiende a infinito de esto, ¿no? Y entonces hay que sacar, esta es la G1, esto, perdón, es QK por Z a la K, y esta es la G de Z, ¿no? Entonces, esto eh, lo podemos derivar y nos basta obtener el valor en 1
¿no? Que es preguntar cuál es la probabilidad de que uno esté desconectado, que uno ya esté fuera del cúmulo de percolación, ¿no? Ese es el umbral crítico, ¿no? Cuando tenemos un aislado y lo demás está, ¿no? Cuando rompimos esa red, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de encontrar esos valores críticos para la percolación. Y ahora, ¿cómo calculamos esa G'? ¿No? Entonces, G' en 1 es 1 sobre el grado promedio por la suma sobre los grados de K por K menos 1, perdón, por K más 1, por la probabilidad de tener grado K más 1. Esto es 1 sobre el grado promedio por la suma de K por K menos 1 por PK. Este, y esto no es otra cosa que el promedio del cuadrado de los grados menos el promedio de grados sobre el promedio de grados, que es, ya se acuerdan de esta cosa de aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el umbral de percolación? El umbral de percolación va a venir dado por K promedio sobre K cuadrada promedio menos K. Esto era la varianza de los grados, ¿no? Entonces, ahí está. Es una forma de calcular esta cosa. Y lo que representa es la fracción mínima de nodos que deben estar ocupados para que no exista el clúster gigante. Bueno, entonces, la próxima sesión vemos algunos ejemplos y nos movemos hacia otro tema, ¿no? Por el momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only